Gusto en conocerlos, mi nombre es Marco Castro. Eso digo porque casi siempre estoy ahí arriba y aquí estoy abajo y les explico qué está pasando. A propósito, Marco, me gusta el sistema aquí. Ya con agüita, con mesa, con silla, más de cerca, qué bien. Bueno, café, eso sería formidable. Pero no, lo que pasa es lo siguiente, pasado yo por una temporada bastante ocupada, en julio estuve en Santiago de Chile y estuve aquí una o dos veces y luego me fui para Japón y estuve en Japón casi todo el mes de julio y cuando regresé pues Ryan Blackstock estaba enseñando y todo esto y creo que le di a Marco fechas equivocadas. Entonces, él estaba preparado para enseñar esta noche y yo llego, hola, ¿qué tal? Y Marco muy gentilmente, adelante. Y no, Marco, no, adelante, porque hace como 2 meses, ¿verdad? Que no estamos en Lucas, pero al menos si me enfermo, si me caigo muerto, Marco está bien preparado, así que no hay problema. Estamos en Lucas, el capítulo 12. Hace tiempo me hicieron falta, qué cosa, qué bueno estar aquí. Lucas capítulo 12, versículo 22, y el tema del pasaje que vamos a ver esta noche es el afán. Ahora, un mandato, deja de afanarte. ¿Puedes? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Es difícil porque todos nosotros luchamos con eso que es el afán. Y si estás pasando por una mala racha espiritual, si siempre andas molesto, preocupado por algo, lo que vamos a ver esta noche es algo bastante importante. Y para mí también, porque les digo que no importa cuánto tiempo tenemos de andar con el Señor Jesús, siempre como seres humanos tenemos esa tendencia a preocuparnos. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando estamos entrando en lo desconocido y si estuvieron el domingo pasado, anuncié el comienzo de un tiempo de 2 años más o menos de transición y todo. No me voy, no estoy para jubilarme ni nada, pero sí pienso entrar en otra posición en el equipo precisamente para tener más tiempo para estar con ustedes y otras cosas más que a mí me gustan. Así que gracias al Señor. Pero les digo que a mi edad y todo esto, entrar en otra cosa, la tentación es afanarme, porque somos seres humanos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces tú? Precisamente lo que queremos ver aquí en las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué permitimos que el afán nos consuma? Porque en realidad es una decisión que tomamos. Afanarnos o confiar en el Señor. Un ejemplo. Digamos que una pareja nunca ha podido tener hijos. Y parece que el caso es que la señora es una de esas mujeres de alto riesgo. Y por eso nunca han podido tener hijos. Pero resulta que un día ella resulta embarazada y saben todos los riesgos, etc. Ahora, ¿qué haces? O sea, una opción sería preocuparte todo el tiempo del embarazo. O la otra opción sería disfrutar cada minuto, venga lo que venga. Esto sucedió con una amiga mía que vive en el estado de Colorado, precisamente. Una señora joven, alto riesgo, y ella y su marido durante los años de su matrimonio jamás han intentado tener hijos por eso. Y un día resulta que ella dice, estoy embarazada. ¿Y qué vamos a hacer? Hicieron precisamente lo que dije. Sabiendo los riesgos, sabiendo todo esto, tomaron la decisión, vamos a disfrutar de cada minuto.
Gracias al Señor, nació bien el niño y todo está bien. El niño tiene como 2 años ahora, y todo magnífico, pero hubiera sido otra cosa fácilmente. Y podemos afanarnos o podemos optar por confiar en el Señor. El afán. Nunca hay escasez de cosas por las cuales preocuparnos. Lucas 12, el versículo 22, por favor. Jesús está hablando. Jesús está en un tiempo bastante didáctico, digamos, en su ministerio con los 12. Está en medio de su ministerio. Sabe que la cruz está por delante. Y en esta época, poco después de haber enviado a los 70, Jesús está preparando bien a sus discípulos para tratar con los problemas de la vida. Y aquí dice en versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y cuando el señor Lucas, el médico Lucas, el doctor Lucas dice aquí, por tanto os digo, Jesús está hablando, por tanto os digo. Es decir, que lo que Cristo está diciendo acá sobre el afán está conectado con lo que dijo anteriormente. Y anteriormente estuvimos hablando del temor, estuvimos hablando de la codicia, y estos dos problemas, igual al afán, son problemas comunes, contra los cuales todos nosotros, cada uno de nosotros luchamos con el temor, con la codicia, con el afán. Y en la primera parte del capítulo estaba hablando de la hipocresía. Y honestamente todos nosotros somos capaces de la hipocresía. Decir una cosa y vivir otra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Les está diciendo que no se afanen ni por la comida, ni por el vestido. En el primer siglo, la vida fue algo muy sencilla, en cierta forma. Es decir, la mayoría de la gente pensaban que estas dos cosas representaban la mayoría de su mundo. ¿Qué voy a comer y con qué voy a vestir? Pero el afán trasciende todas las épocas y todas las culturas. Nuestra sociedad actual es infinitamente más sofisticada en algunos sentidos, pero básicamente seguimos afanándonos por las mismas cosas, la comida y el vestido. ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes o sus padres llegaron aquí a este país quizá buscando otra vida mejor o lo que fuera, más posibilidades económicas, quién sabe. Hay muchas historias aquí. David Samuel estaba hablando de historias y seguramente cada uno de nosotros tenemos otra historia. Pero en este país la mayoría de la gente tienen las necesidades básicas. Por eso estamos y damos gracias al Señor. Sin embargo, no sé tú, pero en mi matrimonio a cada rato estamos diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Y en dónde? Y la señora dice una cosa y yo digo otra cosa y esto qué, y pasamos tiempos hablando de qué vamos a comer y dónde. Y lo mismo con el vestido. Siempre estamos buscando mejorar pues los vestidos que tenemos y siempre buscamos algo con la moda de hoy o lo que fuera. Siempre, ¿cuánto tiempo pasamos andando de compras pensando en el vestir?
Lo que quiero, y no digo que es malo, no es eso. Lo que digo es que el ser humano no ha cambiado. Y el Señor bien lo sabe, y por eso cuando está hablando del afán, está hablando de la comida y el vestido. Porque hasta el día de hoy, estas dos cosas ocupan una gran parte de nuestro pensar. Y por eso digo que el afán trasciende todas las épocas y culturas. Ahora, ¿estás cansado de vivir afanado? Si no, entonces tienes mi permiso salir ahora mismo. Pero si estás poco cansado de luchar con el afán, vamos a ver lo que Jesús tiene para decirnos esta noche. Si prefieres no afanarte, algunas cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, el afán es resultado de una visión minimalista, digámoslo así, de la vida. Dice el Señor en versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Crees lo que el Señor Jesús dice aquí? ¿Que la vida es más que la comida? ¿Más que el vestido? El afán es el resultado de una visión minimalista de la vida. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por los pormenores de la vida en vez de pensar en cosas más importantes, significantes, la misión de Dios, el propósito de la vida, la salud de la familia, física, espiritual, emocional, etc. O sea, hay mucho más en la vida que la comida y el vestido. ¿Qué es que te consume? ¿Los pormenores o la visión del Señor y todas esas cosas que he dicho y mucho más? Y por eso en versículo 24 el Señor dice, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa de granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Estás afanado por qué comerás? Los cuervos. Qué interesante que Jesús escoge específicamente esta especie. Los cuervos son aves sucias y sin valor. No hacen nada, no planifican para el futuro y sin embargo Dios los alimenta. Y por eso el Señor dice, ¿vales tú más que un cuervo? Yo creo que sí. Afanarse de nada sirve. Y por eso en los versículos 25 y 26 el Señor dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿De qué sirve? Hace algunos meses fui al médico para simplemente un chequeo y entonces la enfermera me midió mi altura. Entonces ahí estoy y dice, bueno señor, tal y tal y tal. Y digo, no, soy más alto. Y dijo ella, ahora no. Para no decirme, eres viejito. y ahora no tienes la altura de antes. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Afanarme? Y de nada sirve. O sea, mejor simplemente aceptar que, bueno, antes medía tanto y ahora pues no tanto. Afanarse de nada sirve. En versículo 27
dice el Señor, considerar otra cosa. Dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Estás afanado por lo que vestirás? Los lirios, dice Cristo, no hacen nada, pero son más hermosos que Salomón en el punto cumbre de su gloria. Imagínate, increíble. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, fíjense, hombres de poca fe? Au. Afanarse es una falta de fe, es lo que el Señor está diciendo. Este es el asunto básico, el afán es falta de fe. Porque la fe es creer lo que Dios dice. Y si podemos ver la provisión de Dios en la naturaleza, y Él nos dice que proveerá lo que necesitemos, y que somos mucho más importantes para Él que las aves inmundas y las flores hermosas, ¿por qué no podemos creer sus palabras? Hermano, en su testimonio hace poco, lindo testimonio, pero una frase que me llamó la atención pensando en esto, que nos cuesta recibir lo que el Señor nos ha dado. Es muy, muy cierto. Nos cuesta recibir lo que Dios nos ha dado. Y por eso entramos en el afán, y la preocupación, y la ansiedad, y todo esto. Y por eso dijo el Señor, el asunto básico, el afán es falta de fe. ¿Confías en Dios? ¿Te dará lo que tú quieres o te dará lo que Él sabe que es lo mejor? Y yo creo que por eso muchas veces optamos para el afán, porque tenemos en mente lo que queremos. Entonces estamos orando y orando y orando, no buscando su voluntad, sino la nuestra. Y cuando no resulta, pero la promesa del Señor no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y Dios nos dice que nunca jamás vamos a faltar. Observamos este pasaje, hay un contraste aquí cuando dos veces el Señor dice considerad. Considerad los cuervos, considerad los lirios, y entonces el contraste, no os preocupéis. Considerad, no os preocupéis. Es decir, mejor confiar en Él, porque el afán es falta de fe. Así que el afán o el gozo, y en realidad depende de lo que estemos buscando. Y esto realmente es un choque entre perspectivas del mundo, nuestra cosmovisión. Porque Jesús empieza con un resumen aquí en versículo 29, cuando dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No te obsesiones, en otras palabras, con lo que habrás de comer o de beber, y no dudes de Dios. Ahora, una observación. Esto es una actitud, no es una acción. No tengamos mentes llenas de dudas en, ¿qué dijo el Señor? Ansiosa inquietud. Es un estado de mente, es una mentalidad, es una actitud, es una cosmovisión, es una perspectiva del mundo, lo que queremos decir. Pero es una actitud. Y los que no son creyentes viven obsesionados con obtener las cosas que Dios ya sabe que necesitamos, mientras que Cristo dice aquí en versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe
que tenéis necesidad de estas cosas. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces buscamos la versión que aparece en el Evangelio de Mateo, pero es la misma cosa. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, fija tu corazón en el reino de Dios y tendrás todo lo que necesites. En versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso dije antes que el problema muchas veces que tenemos es una vista muy minimalista. Estamos pensando en comida, estamos pensando en vestido, y la Biblia dice que Dios nos ha dado el reino. ¿Crees que el rey va a andar desnudo? ¿O sin comida? Tampoco sus siervos. Y dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No dijo, ustedes lo merecen, lo han ganado. No, le da placer al Padre darnos el reino. Tremendo. Y por eso dice, no temáis. Esta frase, no temáis, en sus varias formas, es el mandamiento que aparece más frecuentemente en todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamentos. No temáis, no temáis, no temáis. Os digo, no temáis. Y por eso dije al principio, ya tengo muchos años de andar con el Señor y por eso digo que jamás me preocupo. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Y vamos a confesarlo. Sí, lucho con el afán y la preocupación y la ansiedad. Y por eso, gracias al Señor, que tengo otra opción y tengo una promesa del Señor y puedo confiar mejor en esa promesa. Y muchas veces como creyentes andamos con la máscara. No tengo problemas, no me preocupo. Y vamos a la iglesia y así pasamos y tarde o temprano llegamos a un conflicto y la máscara ya no nos sirve. Mejor ser real, genuino, auténtico. ¿A qué le temes? El afán es un tipo de temor y el temor es un tipo de afán. Son dos lados de la misma moneda. Jesús no está diciendo que uno nunca debe preocuparse, ni está diciendo que los problemas no existen. Él acaba de decirle a sus discípulos que serán perseguidos, odiados. No está diciendo que hay que agachar la cabeza y soportar por pura fuerza la voluntad, porque soy fuerte. Él sabe quiénes somos. Él conoce nuestras debilidades. Primera de Corintios 10:13. En los Salmos también encontramos la misma enseñanza y otros lugares más. Pero lo que el Señor sí está diciendo es simplemente que tenemos un Padre que es Rey del universo. Y a Él le ha placido darnos el reino. Y al final de historia estaremos bien. Y esto es lo que tengo que pensar constantemente. Sí, hay cosas que me preocupan, que preguntas, que esto, que no sé qué. Momentito. Al final de la historia estaremos bien. Estaremos bien. Y eso es lo que me motiva a seguir adelante, aún no teniendo todas las respuestas, pero sí tengo toda la garantía. Y esta es la garantía que el Señor me da. El gozo y la fe
no son compatibles con el afán. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora bien, temor, codicia, afán. Estas cosas van de la mano. Estas tres cosas de las cuales el Señor ha estado hablando. Temor, codicia, afán. Y cuando controlan nuestras vidas, nos sentiremos consumidos por el afán. No tendremos gozo y no seremos personas de fe. No importando lo duro que intentemos convencernos a nosotros mismos y a los demás de lo contrario. Claro que vamos a recibir la tentación, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ser consumidos o preferir mejor confiar en el Señor? Y todo tiene que ver, fíjense, con nuestras posesiones. ¿Por qué te afanas por tus posesiones? Si la fuente de tu felicidad y contentamiento es algo que se puede robar, extraviarse o ser destruido, estás en problemas. Estás en problemas. Cada año digo o llego con un grupo de estudio a Europa, como algunos de ustedes saben, y vamos a París, vamos a Ámsterdam, y son ciudades muy lindas, y en cuanto al crimen casi no hay nada, en cuanto a crímenes contra nuestras personas o lo que fuera, pero hay muchas personas que quieren robar. Entonces cada año digo, vamos a Europa y si quieres disfrutar del viaje, cualquier cosa que no puedes perderla sin destruirte, déjala en casa. ¿Por qué llevar tus joyas preciosas y todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y si alguien te roba, bueno, no es placentero, pero ¿qué? O sea, me quitaron mis joyas de Walmart. Que el Señor le bendiga. Ahora, versículo 33 nos presenta un problema para entender. Vended lo que poseéis y dad limosna. Y en nuestra cultura he estado pensando de aquel tipo que siempre se siente en el mismo lugar todos los días, el pobrecito, entonces pasando la gente la limosna. Esa es la imagen. ¿Esto es lo que el Señor está diciendo? No necesariamente. Quiero explicarles lo que pasa. En primer lugar, lo que el Señor está diciendo en el versículo 33 no es una condición para ser discípulo, sino que es la consecuencia de ser un discípulo genuino, una persona generosa, una persona que no está pensando en lo que puede guardar y mantener, sino lo que puede dar. Y en este contexto, la palabra limosna en el griego, en el contexto bíblico, es algo, fíjense que es más que dar ofrenda. Ese es el sentido. O sea, aún la limosna en nuestra cultura es un obsequio que no esperamos nada en cambio. O sea, doy al pobrecito unos centavitos, es todo. No estoy esperando que me diga, ay Señor, que el Señor le bendiga, espérate y voy a volver con 10 veces más a cambio. Eso no va a suceder. Claro que sí. Lo que el Señor está diciendo, la persona que no tiene que preocuparse, que no tiene que afanarse, es una persona que no está pensando en sus cosas, sus posesiones, su vestido, su comida. Es una persona que puede ser totalmente generosa.
y no esperar nada al cambio. Sin condiciones, sin tratos. Y si Él hubiera dicho una ofrenda, Él sabe que hasta el día de hoy, y muchas iglesias que lo enseñan, este evangelio de la prosperidad y todo esto, damos para recibir, damos para recibir, damos para recibir. Y Cristo está diciendo todo al contrario. Damos para dar, para ser generosos, no esperando algo a cambio. Y por eso usa la palabra limosna, que no necesariamente equivale en cada punto lo que significa en la América Latina, pero básicamente el concepto es igual. El hecho de dar algo sin esperanza recibir algo a cambio. Y por eso usa la palabra. Y como digo, no es una condición para ser discípulo, no, es lo que el discípulo hace. Porque el discípulo está confiando en el Señor. No está preocupado, no está tratando de guardar las cosas. No. Es una persona que está confiando en el Señor y sabe que el Señor nos da todo lo que necesitamos. Así que cuando damos y luego nos preocupamos de cómo será usado por el que recibe, si es una persona sincera, si va a usar lo que le di para comprar alcohol o lo que fuera, entonces realmente no hemos dado. Ese es el punto. Si queremos dar, entonces vamos a dar. Y cuando damos, el sentido de la palabra dar ya no es mío. Es de la persona que lo recibe. Igualmente, si damos a la iglesia, pertenece a Dios, no es mío. ¿Y cómo lo van a usar? Eso no me gusta. No voy a dar más porque no me gusta. Eso no es ofrendar, no es dar. Damos porque la cosa correcta, en gratitud al Señor. Y esta es la actitud que el Señor está tratando de establecer en sus discípulos. La otra opción es afanarse, preocuparse. Mejor simplemente disfrutar lo que es dar. El versículo 34 entonces describe el verdadero asunto, donde está nuestro tesoro. Esto revela la ubicación de nuestro corazón. Muy, muy cierto. El Señor, a algunos de sus hijos, les ha bendecido grandemente en un sentido económico. Gracias al Señor, tenemos en nuestra iglesia personas muy exitosas, no muchas, porque no hay tantas. Y ¿cómo es que vamos a esperar que haya un montón en la iglesia? Ni estamos en Johnson County, ni estamos en Lee Summit, estamos aquí en Raytown y Kansas City. Está bien, pero aún así hay personas muy exitosas en nuestra iglesia y en algunos casos muy, muy generosas. Y podemos ver en la Biblia también ejemplos de personas ricas como Abraham, como José de Arimatea y otros más que eran personas muy, muy ricos, pero también personas que llegaron a ser buenos mayordomos de las riquezas que el Señor les ha dado. Entonces, lo que el versículo 34 está expresando es simplemente: donde está el tesoro, ahí está el corazón. ¿Cuál es tu afán más grande? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Esta es la aplicación. ¿Te afanas o sales y disfrutas ser seguidor de Jesús, sabiendo que en este proceso de ser discípulos y hacer discípulos estamos avanzando el reino del Señor? Y en este proceso el Señor nos va a cuidar, va a proveer todo cuanto necesitemos y no tenemos que preocuparnos. Ahora, como repito, muy cierto que en el camino
muchas veces viene encima la preocupación y los pensamientos. La tentación no es el problema. El problema es ser controlado por la tentación, rendirse a la tentación, entrar en ese estado de afán, ansiedad. Pero al venir estos pensamientos y tentaciones y todo esto, tan solo vamos a recordar lo que está diciendo el Señor aquí y tantos lugares más en la Biblia y concluir, no tengo que afanarme. Aunque tengo preguntas, aunque no puedo ver el futuro, aunque no entiendo todo, pero no tengo que afanarme. Al contrario, voy a seguir confiando en el Señor con la promesa que Él va a proveer todo. Punto. Una lección grande, importante, tremenda para todos los días. Y francamente todo lo que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 12, así es. Cosas muy, muy prácticas que el Señor les está enseñando a sus discípulos en esta ocasión. Y de aquí vamos a seguir la semana entrante. Padre Santo, gracias, te damos gracias por esta garantía que nos das. Que si buscamos tu reino, si enfocamos, Señor, esos valores eternos, tú prometes proveer todo lo que necesitemos. Señor, perdónanos aquellas veces cuando hemos sido controlados por la preocupación, el afán, el temor. Somos seres humanos y bien lo sabes, Señor. Pero por eso te damos gracias por lo que hizo el Señor Jesús en su muerte, su sepultura, su resurrección, conquistando la muerte, conquistando todas estas condiciones de la vida, la vergüenza, el pecado, todo, Señor, para que estemos en tu servicio, avanzando tu reino, como tus discípulos. Y te suplico, Señor, si alguien está escuchándonos o aquí o por forma digital, cualquier momento, que no tiene esta seguridad porque no te conoce. Como escuchamos antes, no ha pasado más de la religión para tener una relación contigo. Y te suplico, Señor, que esta persona pueda buscar ayuda en la forma de hablar con creyentes, discípulos sinceros, genuinos, que le puedan compartir las palabras de vida y cómo recibir esta vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.